¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Que el espionaje cubano es un secreto a voces lo sabe todo el mundo. ¿Qué coño es esta cosa? En España tampoco es nuevo. La península ibérica despertaba con la noticia en el diario ABC de que el régimen cubano está infiltrado en la extrema izquierda española y muy especialmente en los grupos violentos independentistas catalanes y vascos a través de 50 asociaciones que conforman la Federación de Asociaciones de Cubanos en España, FACRE. En esta información hay dos nombres particularmente que salen a la luz. Uno es Gustavo de la Torre Morales, líder de este conglomerado de asociaciones, y su mano derecha, Ana Posada Lee. Pero esto va mucho más allá, porque en España estarían funcionando bajo el paraguas del Instituto Cubano de Amistad de los Pueblos, que a pesar de ese titulito es la mayor plataforma de propaganda del comunismo en el mundo. Es la era de la manipulación. Su presidente es un hombre aún más conocido, Fernando González Yort, que pasó 13 años en una cárcel de Estados Unidos por espionaje y es además uno de los 5 integrantes de la red Avispa, encargados, como sabrán todos ustedes, de espiar a los opositores en la Florida. Pero esto no acaba aquí. Para rizar aún más ese rizo, se les unió meses atrás, procedente de la Embajada cubana en Chile, Guerra Funcasta. Este es otro angelito al que atribuyen los disturbios que en el año 2019 tiñeron de sangre las calles de Santiago y del que se dice que desde que llegó a España nada de importancia se mueve en la Embajada cubana en Madrid sin que este señor lo permita. Si la Venezuela de Chávez y Maduro está en la raíz ideológica y financiera de esos promotores de lo que hoy es Podemos, el partido de Iglesias, la dictadura de La Habana aparece como parte interesada y muy activa de la revuelta que contra el orden constitucional protagonizan este tipo de formaciones inspirados en la propia arquitectura del castrismo. Mirar para otro lado ignorando el papel que desarrollan en España estos agentes del régimen de La Habana quizá pues pueda ser lo más cómodo para el gobierno de Sánchez, pero ahora que por fin Iglesias pues va a librarnos a la vicepresidencia de la ultraizquierda impuesta por su partido, por Podemos, quizás sería bastante pertinente que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, que lleva ya más de un decenio haciendo labores de contrainteligencia para neutralizar a estos espías, pueda contarnos a qué se dedican realmente en la Embajada de Cuba en España. Por todo lo que he leído, España tiene un formidable servicio de inteligencia, pero los servicios de inteligencia responden a los intereses políticos, o sea, a los lineamientos que traza el gobierno de turno. Entonces, un poco me imagino yo que les debe suceder a ellos como en otros países también que quedan. A veces, porque mira lo que pasó aquí. Aquí había una investigación de Hunter Biden durante 2 años y nos fuimos a enterar justo después de las elecciones. O sea que eso es como bastante selectivo. Ojalá. No se puede esperar mucho, nada más que los que apoyan a los asesinos son cómplices también de ese asesino. Y es una pena, la verdad, que todo este tema de los espías hoy ha levantado tanta espuma aquí en este lado, pero desgraciadamente no lo ha levantado en el otro lado del Atlántico. En España, muy pocos medios con breves notas se han hecho eco de esta noticia, que es muy importante. Estamos hablando de una red de infiltración de espías cubanos, no solamente ayudando y apoyando a los independentistas vascos, catalanes, pero a las fuerzas duras, digamos, sino que es que tenían una red en prácticamente todas las comunidades autónomas de España. Pero esa red está detectada con nombres y apellidos de los responsables de esta red de espionaje en la mayoría de las comunidades autónomas en España. Esto es una especie de pulpo con muchos tentáculos, ahí los tienen, hay nombres y apellidos concretos que ha sacado el diario ABC de lo que serían estas 50 organizaciones que en este momento están trabajando como espías y como infiltrados. Pues sí, entonces esto no es una casualidad, esto se lo vienen haciendo desde hace muchos años, lo vienen organizando desde hace muchos años. El régimen castrista, después de la caída de la red Avispa, está buscando otra forma de infiltrar a gente, es decir, buscando los nacionales en cada uno de los países, como hemos visto en Chile, como estamos viendo en España, y evidentemente pues, los españoles tenemos que estar muy preocupados. No podemos bajar la guardia ahora con la salida de Pablo Iglesias del gobierno, de la vicepresidencia segunda, que recordemos que él ha estado controlando el Centro Nacional de Inteligencia durante todos estos meses con el gobierno de Pedro Sánchez. Entonces,
no podemos bajar la guardia porque detrás de él quizá hay otros y otros y otros. Esto no deja nada, y lo sabemos desgraciadamente, estos regímenes chavistas, castristas, no dejan nada a la casualidad, lo tienen todo bien estudiado, bien organizado y encuentran el momento perfecto para llevar a cabo sus planes. Debo subrayar una cosa, el trabajo de la inteligencia cubana contra España, puedo decir que ha sido muy fuerte desde principios de los años 60, incluso desde esa fecha. El centro de la inteligencia cubana en la embajada cubana en Madrid es el centro de la inteligencia de Cuba más grande en Europa, únicamente comparable en dimensión con el centro de la inteligencia cubana en Naciones Unidas en Nueva York y el centro de la inteligencia cubana en México, que es el más grande de América Latina. Y desgraciadamente ha habido una incomprensión durante muchos años por parte de muchos políticos en España del trabajo nefasto de la inteligencia cubana, en este caso no solo contra la izquierda española que ahora se está mostrando, sino contra el centro, contra la derecha, contra los medios españoles. A veces un poco viene la pregunta, ¿por qué razón más medios no divulgan las cosas? Pues ¿Y por qué más medios son los que hacen de caja de resonancia de la propaganda castrista? Y es precisamente por la penetración, donde más fácil recluta un oficial de la inteligencia cubana es en los sectores de izquierda. Es muy fácil porque prácticamente no tienen ni que reclutarlos, pero hay un trabajo todavía más tenebroso que Cuba ha realizado muy efectivamente contra España, igualito que lo ha realizado contra los Estados Unidos, contra otros países del mundo. Y es el trabajo de reclutamiento de periodistas españoles, de políticos españoles, en todos los sectores de la sociedad española. Cuba ha realizado un intenso trabajo de reclutamiento durante muchos años. Y debo subrayar una cosa, la inteligencia cubana tiene una sección en Cuba que trabaja contra todos los extranjeros que visitan Cuba de cualquier lugar del mundo. Y precisamente nosotros llamamos en la inteligencia el contingente de reclutamiento es la masa de gente que potencialmente pueden ser reclutados. La cantidad de empresarios españoles, funcionarios españoles, esa masividad, la inteligencia cubana, esa sección en Cuba trabaja con el apoyo de la gigantesca contrainteligencia cubana, tratando de reclutar por todos los medios ciudadanos españoles, por todas las vías posibles, o sea, no solo por los pensamientos políticos e ideológicos, sino por el chantaje, por el comprometimiento, en fin. Es una maquinaria tenebrosa que desgraciadamente la opinión pública española, en su gran mayoría, en mi opinión, no lo comprende hasta el día de hoy. Desgraciadamente dentro del gobierno de Pedro Sánchez en estos momentos tenemos 4 ministros comunistas, 4 ministros que son castrochavistas, financiados por Cuba, financiados por Venezuela, con un partido político Podemos, con un vicepresidente segundo del gobierno y un presidente de Podemos, que es Pablo Iglesias, que es el mayor cáncer que ha tenido la democracia española en los últimos años. Y como buen cáncer, nace, crece, se desarrolla y luego, afortunadamente, en muchos casos, la mayoría de los casos, se extingue. Y yo creo que estamos en esa fase de extinción de Pablo Iglesias de la política. Cuando se tiene el background de gente como esta, ¿hasta qué punto el Ministerio de Exteriores no puede sacar a la luz lo que sabe? Bueno, yo creo que se meterían en un jardín bastante complicado. Pero tú sabes que los leaks y las filtraciones existen. Sí, claro, pero en este caso, como tenemos un gobierno en España cómplice de la dictadura castrista y chavista, no solamente miran para otro lado, sino que encima le dan más gasolina al tema. Yo creo que los servicios de inteligencia hacen su trabajo y hacen sus informes, luego ya viene el poder político para decir si tomo este informe y lo saco a la luz o no. Yo creo que los servicios de inteligencia hacen todo ese trabajo y lo hacen muy bien, pero bueno, depende mucho también del poder político. Entonces tenemos gente idiotas que te dicen esta red social debería censurar tu video, como si fuese la gente que tiene una plataforma de video fuese una autoridad moral. Esa persona fue educada de modo tan extraordinariamente malo que no distingue entre un poder fáctico y una autoridad moral, porque no conoce autoridades morales. Eso, repito, es propio de una era feudal. Y estamos encontrando entre los poderosos, empresas de combustible, y entre los idiotas de a pie, estamos encontrando la forma de pensar de una era feudal.